Ahora con Eugenio Semino. Eugenio Semino es defensor de la tercera edad porque están pidiendo la emergencia alimentaria y sanitaria para jubilados. Eugenio, ¿cómo va? Fernando Galván lo saluda, buen día. ¿Qué tal, Fernando? Un placer saludarlo. Bueno, es lamentable llegar a estas situaciones, ¿no? Pero la verdad que estaba viendo o leyendo este crudo diagnóstico que ha hecho sobre la situación que están atravesando jubilados y pensionados en la Argentina. Impensado llegar a esta etapa de la Argentina y a esta etapa de la vida de muchos argentinos en esta situación, ¿no? Sin lugar a dudas, y esto lo que habla es de la desatención y la exclusión de las personas mayores en Argentina, que proviene de años y que es transversal a todas las administraciones que van pasando por el poder en Argentina. Fíjese que el haber del jubilado desde 2013 a la fecha, podríamos remontarnos antes también, pierde poder adquisitivo, ya ha llegado a números, a valores absolutamente insignificantes. A esto se suma una crisis muy seria de todo el sistema de atención a la salud. Por eso nosotros ya desde la Sociedad Iberoamericana de Geriatría y Gerontología, hace casi 4 años, habíamos puesto en observación a Argentina, hablando de la posibilidad de una crisis humanitaria de las personas mayores, que hoy sin lugar a dudas lo están sufriendo. Esto no solo implica pérdida de calidad de vida, que ya la han perdido, sino de la vida misma. Yendo a los números muy concretamente, y siempre tomando como fuente INDEC, tenemos 5 millones de jubilados y pensionados que están cobrando a este momento que estamos hablando, por todo concepto, 379.000 pesos. Tenemos 1 millón más de personas que están aún por debajo de estos valores, 500.000 pensiones no contributivas que perciben el 70% de esto, es decir, no llegan a 330.000 pesos, y las otras 500.000 llamadas PUAM, Pensión Universal de Adulto Mayor, que están en una suma similar. En la canasta del jubilado, que se publica semestralmente, la última publicada, que es de los primeros días de abril de este año, con gastos de vivienda, es de 1.200.000 pesos. Fíjese que de por sí los números hablan, pero más allá de estos números, la casuística habla. Quienes hacemos asistencia directa, nosotros atendemos entre 200 y 400 casos por día, y lo mismo hacen colegas nuestros en un hospital, en un dispensario. Lo vemos muy en directo, estas personas que por otra parte son los que trabajaron 30, 40 años en el país, los que conformaron familias, criaron y educaron hijos, hoy no se pueden sostener. Y esto lleva a varios fenómenos simultáneos inobservados por los actores políticos, ¿no? Es decir, y cuando hablo de actores políticos hablo de toda su vasta gama de oficialismos, oposiciones, oficialismos, y que a veces tiene que ver con el quehacer de esos propios actores que obviamente por su tarea ven proyectos de ley o ven expedientes. Los que vemos personas tenemos otra percepción. Sí, seguramente. Pero estamos en una situación que no solo es un problema el tema del alimento, es decir, hoy el jubilado, el pensionado come lo que puede, no lo que debe ni lo que necesita. Esto a su vez conlleva lo inapropiado que terminan, o lo inocuo que terminan siendo tratamientos de la salud, es decir, y a su vez, yendo al tema salud, no pueden
manejar la cronicidad de la enfermedad o evitar las etapas agudas, porque el antihipertensivo a su vez no se puede comprar aún con descuentos, los trámites para la obtención del medicamento son galimatías donde la gente no llega, y se suma, sobre todo en las grandes urbes, el problema del hábitat. Hoy tenemos, del total de personas mayores, solo son propietarios de inmuebles entre el 30 y 40%. Los demás o tienen que alquilar o tienen que vivir en un fenómeno que ha explotado hace 8 o 10 años, que son pensiones. Esto lo vemos muy claramente en conurbano bonaerense, Ciudad de Buenos Aires, Rosario, Mendoza, Córdoba, de ciudades, ¿no? Refiero. Las grandes urbes, donde una habitación, por ejemplo, a 5 cuadras de la Casa de Gobierno, de Plaza de Mayo, que hay decenas y decenas, una habitación con baño compartido, que son verdaderas pocilgas, está en 250.000 pesos. Imaginemos quién está cobrando 379.000 pesos. Esta es la realidad que nos circunda. Y lo que está pasando en cuanto a haberes, lo que vamos viendo, el haber de este sector, de estos 6 millones de beneficiarios, se sigue licuando mes a mes, a pesar de ser el reajuste a través de IPC, a pesar de ser inflación que se aplica, porque el llamado, el pago en negro que hace el Estado argentino desde hace 3 años y medio, desde el 2002, eufemísticamente denominado bono, que es un pago discrecional, lo decide el poder de turno, el presidente, el ministro de Economía, quien fuere. Por ejemplo, en esta etapa está congelado desde hace 11 meses en el valor de 70.000 pesos. Entonces, fíjese, para que nos comprendan los oyentes, este mes se reajustó el 1.5% el haber. Ahora bien, solo el haber, por lo cual, al estar congelado los 70.000 pesos sobre el total que recibe de bolsillo estos 6 millones de beneficiarios, el reajuste fue el 0.8. Es decir, por debajo de los propios índices de inflación. Y así viene ocurriendo desde marzo del año pasado. Siendo más gráficos, Eugenio, siendo más gráficos, nosotros comparábamos el haber mínimo con bono del mes pasado a este mes con el 1,5%, y nos daba una cifra de 4.000 y pico de pesos. Esa es la diferencia de lo que va a cobrar de más el jubilado este mes. 4.000 pesos, objetivamente es eso. Un café. En algunos para casos. Para quien no puede comer, ¿no? Sí. Para quien no puede comer o quien no puede comprar el medicamento. Y yo hablaba del tema de quienes hacemos asistencia directa y una percepción distinta a los políticos, seguramente. Porque fíjese, y esto es de todos los días, llega a la consulta por cualquier tema un jubilado, un pensionado, y me trae la receta de su profesional diciendo, bueno, la medicación que tiene que tomar y cómo lo tiene que hacer en términos de dosis. Bueno, y las personas, y esto es, multiplíquelo por todos los ceros que quiera, agregándole todos los ceros que quiera, y sí, doctor, yo esto en realidad no llego a comprarlo. Entonces, ¿qué hago? Tengo que tomar 2, vamos a hablar de los medicamentos más elementales, 2 losartán por día, 2 antihipertensivos. Y no llego a comprar los 2, no me da. Entonces tomo 1 por día, o tomo 1 yo un día y un día mi señora. Con lo cual, fíjense el disparate en el cual estamos. Primero, la medicación que se suspende
es la de enfermedades asintomáticas. Porque a su vez le dicen, no, pero yo camino, como poco, me cuido. Claro, la hipertensión no da síntomas. El primer síntoma, en muchos casos, es el último, porque es un infarto o una ACV. Y por otra parte, esos tratamientos incompletos, quien los puede llevar de esa forma, no sirven absolutamente para nada. Claro. Y el sistema gasta y el jubilado gasta. Exacto. Este es el estado en el cual estamos, y agregaba el tema de un sistema de salud que ya venía con graves problemas antes de la pandemia y se estresó definitivamente en la pospandemia. Sí. Y hoy, que estamos en el periodo de mayor morbilidad, como son los meses de temperaturas extremas, no tenemos camas en las guardias, no tenemos salida a tercer nivel para internaciones geriátricas, es decir, algo que se agrava año a año y que desde lo estructural no se da ningún tipo de respuesta, ¿no? Exactamente. Eugenio, por eso la emergencia no solamente sanitaria, sino también alimentaria, ¿no? Cuidando una alimentación adecuada para el jubilado también, porque esa alimentación que hoy es como puede y como puedo, porque esto que usted planteaba del tema del medicamento, pasa también con el alimento, ¿no? No pueden comer las 4 comidas en el día, a veces comen 2, a veces comen 1, no se puede comer lo que corresponde. Mira, los primeros sanitaristas de Argentina, Ramón Carrillo, Arturo Oñatibia, estoy hablando de mediados del siglo pasado, decían que el primer medicamento es el alimento y el hábitat. Que son las dos cosas que el jubilado tampoco tiene en lo más mínimo garantizado. Y el tema de la emergencia, ¿por qué lo planteamos? Porque permanentemente aparecen actos políticos donde dicen vamos a hacer una reforma previsional. Las reformas de cualquier tipo, creo que más que una reforma previsional hay que hacer un sistema previsional, porque está quebrado, los resultados son los que señalábamos. Pero al margen de esto, cualquier reforma es hacia el futuro. La gente se muere en el presente. Por eso lo que hay que recurrir a dar cobertura de acción social en estos 3 rubros que repetíamos: alimentación, atención a la salud y hábitat, vivienda, en forma inmediata. Y en forma inmediata lo tiene que hacer el Estado. Estado nacional, conjuntamente con estados provinciales y municipales, para poner en línea de flotación del que hoy está sufriendo o se está muriendo. Obviamente, después las reformas, la ley, que implica un trabajo arduo, que implica que se hable del financiamiento de un sistema, de lo cual nadie habla. Se hablan a veces cuestiones grotescas, ¿no? Es decir, cuando aumentamos la edad jubilatoria y con eso lo solucionamos, las cosas mágicas que dan miedo solo escucharlas, porque fíjese, si se aumentara la edad jubilatoria hoy de 65 a 70 años, no se solucionaría absolutamente nada en términos de los que están en actividad, pero sí se lograría que hoy mismo dejen de entrar al mercado laboral formal de Argentina, es decir, al trabajo en blanco, los jóvenes de 18 a 23 años. Es decir, no se puede arreglar un mecanismo de relojería a martillazos o con simplemente muestras efectistas, ¿no? Estamos ante un verdadero, y repito el término desde hace 4 años definido prácticamente por la Sociedad Iberoamericana, en una crisis humanitaria, ¿no? Exacto. Eugenio, tal vez por ahí ustedes tengan el dato, pero ¿ha habido, a raíz justamente de esta situación, de esto que estamos describiendo, este diagnóstico durísimo de los jubilados,
¿Ha habido un aumento en los índices de mortalidad de la clase mayor? No hay estadísticas. Uh-huh. Fíjese que no tenemos ni todavía en conocimiento oficialmente, Claro. o a través de la página, los datos del último censo. Uh-huh. Sí. Desde la cuestión etaria, refiero, y de muchos otros aspectos que, bueno, no tenemos datos. Claro. Así que este es otro problema porque la falta de estadísticas nos implica trabajar a ciegas, ¿no? Sí, en claro. términos de generar políticas activas serias. Uh-huh. Exactamente. La emergencia alimentaria, sanitaria para jubilados, ¿cuáles son las expectativas de que esto camine y de que esto finalmente se logre? Mire, yo espero, lo reiteramos permanentemente a las autoridades del Ejecutivo, el Legislativo, a todas las autoridades y judiciales que Uh-huh. reciben esto permanentemente vía los amparos, ¿no? Claro, sí. Hay miles todos los días. Obviamente que de esos miles son apenas una pequeña muestra de los Uh-huh. que pueden llegar a ser una acción culturalmente posible y económicamente viable, ¿no? Pero nos encontramos, y lo reiteramos a todos estos espectros, y también a la sociedad, Uh-huh. porque la sociedad no puede naturalizar este estado de cosas. Fíjese Sí. que ahora están con la reforma esa pequeña reforma de la movilidad y la incorporación del bono al haber, Sí. ahora dicen que va a dar la media sanción que falta Uh-huh. el Senado. Sí. Eso es lo mismo que se votó hace prácticamente un año, en agosto del año pasado, Claro. y que lo vetó el Ejecutivo. Exactamente, sí. Y que muchos que habían impulsado el proyecto después apoyaron el veto, ¿no? Uh-huh. Sí. Nosotros tenemos planteada la inconstitucionalidad de los fundamentos del veto, Uh-huh. cosa que va por vía de los juzgados federales. Juicios están bastante avanzados con el doctor Uh-huh. Andrés Gil Domínguez, y creo que los legisladores ni enterados que están, pero vuelven a votar lo mismo, incorporan el tema de la moratoria, Sí. que ha sido gravísima, que la hubieran dejado vencer, y esto sorprende la sorpresa de muchos de ellos, porque Uh-huh. el 23 de marzo del 23, cuando se votó esa moratoria, decía ya en su texto que Uh-huh. caducaba el 23 de marzo del 25. Claro. Entonces, no se hizo nada durante esos 2 años, cayó la moratoria, cambió de hecho la edad jubilatoria de las mujeres, Uh-huh. porque le cuento esto, porque por estadísticas de ANSES, la mujer recién a los 64 años, alrededor del 30-40% de ellas, llegan a tener los 30 años de aporte plenos al sistema. Uh-huh. Vale decir que fácticamente, si no hay moratoria, no van a poder jubilarse. Sí. Y es más, a los 65 años tampoco recibirían un haber jubilatorio, Uh-huh. sino una pensión universal, una prestación universal, perdón, Uh-huh. que no es un beneficio previsional. Sí. Primero porque es menor a la mínima, Uh-huh. es el 80% de la mínima, y a su vez tiene que cumplir requisitos para obtenerlo, pero por otra parte, este beneficio no es previsional y en consecuencia termina con la vida del beneficiario. Exacto. Claro. Es decir, no es una jubilación que se convierte en una pensión, Uh-huh. desaparece. Bueno, todo esto se sabía, no se ha hecho nada. Las mujeres que están afectadas no es porque no hayan trabajado durante esos 30 años, Uh-huh. sino porque estuvieron discriminadas dentro del mercado laboral por la condición de género.
Exacto. Por lo cual, haberle dado una solución o dársela es indispensable, pero fíjese lo tardío de este tipo de reacciones que inclusive, y esto no conozco mucho la cuestión política, leo Sí. la noticia de los diarios nada más, pero creo que se está entrando ya en una etapa electoral donde los ciudadanos de a pie dejamos de ser nudo de atención de la política, salvo para el voto, pero no para resolver estos problemas de vida o muerte que están aconteciendo y que estamos describiendo, ¿no? Tal cual, tal cual. Eugenio, gracias por atendernos esta mañana. Seguimos atentos a cómo se evolucione con esta emergencia. El agradecido soy yo, le mando un fuerte abrazo y siempre a disposición. Igualmente, abrazo grande. 9 de la mañana, 12 minutos. Emergencia.